Bueno, tenemos la alegría de compartir hoy una entrevista con el doctor Yacub, que ya me llegaron mensajes. Es como un Rolling Stone, lo amo. Qué lindo que va a estar en el programa. No sabés, Moni. Mucha gente que lo está esperando. ¿Se escucha ahí? Sí, preséntalo. Bueno, el doctor Ricardo Yacub es titular de la Cátedra de Tercera Edad y Vejez en la UBA, es también conferencista internacional, ¿sí? Él da muchas charlas por el mundo, escribió un libro sobre sexualidad y vejez, es decir, que sabe mucho del tema. También está trabajando en el PAMI, ¿no? Con el tema de actividades, la gerencia del PAMI, acerca de la vejez y también con dispositivos sociales. Así que, bueno, le queremos preguntar a él un poquito acerca del tema, ¿no? De la sexualidad, de la vejez, de los cambios que hay también con este tema, ¿no? Buen día, ¿cómo y le va? Buen día, pero esto es como venir a casa, es un placer y con esta canción, si me ves linda, claro, claro. una canción preciosa bueno, que se ha vuelto mundial, del Yiddish pasó al mundo. Pero digo, no, es una alegría estar con ustedes dos en este programa que ya me resuena por un montón de lados. Yo estoy haciendo una entrevista para una investigación. Una señora dice, y bueno, como dicen, los años no vienen, como dicen en la radio, los años no vienen solos. ¡Ay, qué alegría! Sí, ya están como resonando por distintos lados. ¡Qué bueno! La verdad es una alegría que gente que sepa tanto sobre el tema tenga una radio y pueda difundir esto. Es un placer para todos los que nos dedicamos a la temática. Bueno, queríamos... Una cosita, perdón, Judy. Sí. Recién me presentó como soy sugerente en el PAMI. No quiero distraer porque sé que no es el tema, pero justamente por mañana, porque es el día de la toma de conciencia, les quiero decir a todos que va a haber muchos afiliados al PAMI, que tenemos un sistema nuevo, es un programa nuevo para poner para limitar, para prevenir todas las violencias que puede haber en el PAMI, desde los médicos de cabecera, las clínicas, los empleados del PAMI, los que te tapan el trámite y te dicen el otro día, no, pero usted no hizo. Bueno, todo eso que por favor nos lo denuncien a buentrato@pami.org.ar, porque nosotros nos vamos a dedicar, hay un objetivo central que es evitar toda forma de maltrato al interior del PAMI, las residencias, los centros de día, donde haya, la denuncia siempre es bienvenida, y no porque a veces este país pensamos que la denuncia es una forma de aclarar las cosas. Es una forma, nosotros no vamos a sancionar a nadie, vamos a tratar de que las cosas cambien. Y hay que educar, entonces, y hay que educar y generar conciencia, ¿no? Exacto, y desnaturalizar de que si yo estoy en una residencia parece que me pueden decir dónde tengo que comer, dónde tengo que dormir, o que mi hija con buena intención me sacó el registro de conducir porque tiene miedo que yo maneje. Digo, todas estas son prácticas de malos tratos que tenemos que erradicarlas, que creo que este es el objetivo de este programa. Y bueno, ahora sí nos dedicamos a la sexualidad. ¿Podés repetir el mail? Eso, repetí de vuelta. A ver, Ricardo. buentrato@pami.org.ar. Excelente. Lo vamos a subir en el Instagram del programa. Todos aquellos que manden van a ver que en términos de 24 horas, salvo que sea un viernes, les vamos a responder, incluso si es violencia domiciliaria. Si tienen problemas con un familiar, en el lugar donde viven, en el barrio donde viven, también el PAMI por primera vez se está dedicando a tratar esta temática. Lo contamos la semana pasada, hablamos del centro Eva Giberti, que toma, ¿no?, denuncias, que está hecho a través del PAMI, denuncias de maltrato, de violencia de género. Lo contamos y lo vamos a dejar por las redes. Eso es género y diversidad. Nosotros somos todos los demás temas. Perfecto. O sea que nos complementamos, lo nuestro es mucho más extenso. Entonces, estamos deseosos de poder mejorar el PAMI. Creemos que tiene que ser la institución señera que fue en algún momento y que bueno, ojalá podamos devolverle el buen trato. Bueno, queremos contarles a los oyentes que a muchos ya lo saben, pero hace muchos años que el doctor Yacub investiga sobre el tema de la sexualidad, la erótica, los adultos mayores, y como primer pregunta yo quería que le cuentes a nuestros oyentes si es lo mismo decir erótica, erotismo o sexualidad. ¿Es lo mismo? No. Hay sutilezas. La sexualidad es un gran paraguas que en realidad describe de todo. Describe
desde vos lo describiste muy bien, Judy, nuestra identidad sexual, nuestra orientación, nuestras fantasías, nuestras prácticas. Digo, todo está en este paraguas de la sexualidad. Si yo digo sexualidad, está bien. Pero en realidad, si yo tengo que describir qué significa la erótica, tiene que ver con el modo en que una cultura regula lo que está bien y lo que está mal, lo que se espera de las mujeres y lo que se espera de los varones. Fíjense que hoy en la introducción ustedes muy bien señalaron las diferencias culturales que hay en nuestra sexualidad, ¿no? Cómo nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos a esa señora mayor que parece que ya es recatada, que tiene vergüenza, qué sé yo. Resulta que cuando nosotros nos vamos a los libros griegos, la mujer mayor era una depredadora erótica, era una mujer que hacía cualquier cosa por abalanzarse sobre los hombres jóvenes. El tema es que en la Grecia clásica a los viejos los veían como feos, y lamentablemente estas mujeres tenían que a veces recurrir a la brujería. Las brujas muchas veces se caracterizaban por embrujar a los hombres jóvenes para que crean que son chicas lindas y tener relaciones con ellos. O sea, que la historia lo que nos muestra es que hubo distintas formas de la erótica. Claro. Y después hay algo que nosotros le damos muchísima importancia, que es el erotismo. ¿Qué significa el erotismo? Son todas las formas que el ser humano, que tiene la capacidad cerebral, y esto lo sabrá mucho por las docentes, por las conductoras que tienen y por la columnista que va a venir, el que tiene el cerebro más desarrollado de todos. Con lo cual, si un perro, para gustarle una perra o para tener relaciones, tiene que oler algo, nosotros tenemos que oler, tenemos que fantasear, tenemos que inventarnos historias, tenemos que acariciar. Digo, tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano simboliza el sexo de maneras mucho más complejas. Claro, somos muy complejos y muy diversos. Y eso es muy interesante porque es lo que venimos escuchando en este siglo XXI, ¿no? Donde estamos abriendo nuestra cabeza y estamos viendo que no todo es blanco o negro, que hay mucha diversidad y que además eso pertenece a la intimidad de cada uno, me parece, que es lo que a nuestra población de adultos mayores le cuesta comprender, ¿no? Porque vienen de una sociedad donde juzgaban mucho al otro por ser diferente, ¿no? Totalmente. Vos contabas hoy lo que significaba para los códigos de psiquiatría, pero te diría que en gran parte de nuestro siglo se la metía en prisión a la gente que se vestía de otro sexo, entre comillas, o en la época en España de Franco se los mandaba a una especie de reformatorios a las personas que eran LGBT, y muchas veces denunciados por sus propias madres para ver si los podían reformar. Claro. Cosa que pasó en la Revolución Cubana, años 60, supuestamente era gente joven y moderna, y los metían también en una especie de reformatorios para ver si los podían transformar, cosa que después Fidel Castro se disculpó públicamente, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que esto es, la palabra diversidad refleja en alguna medida no solamente las diversidades de deseos que hay entre todos nosotros, sino que también hay al interior de nosotros mismos. Es decir, nosotros a veces creemos que nos gusta o que nuestro deseo es más o menos igual, y no es cierto. A veces nuestro deseo por nuestra pareja, pensemos en nuestra pareja, ¿no? ¿Cuántas veces no nos aburrimos, no queremos jugar con alguna fantasía, no engañamos a nuestras parejas sin tocar a nadie? Es decir, en la propia relación sexual que tenemos podemos estar pensando en la persona que vimos en la esquina y que nos gustó. ¿Cuántas veces se nos va el deseo? Es decir, hay momentos en que estamos asexuados. En las mujeres es muy notorio cuando tienen hijos y está muy replegada sobre la maternidad, pero también hay muchos momentos donde esa brujulita que a veces es el deseo de cómo va nuestra pareja nos está diciendo que no tenemos ganas de estar cerca, que nos molestan los olores, y hay momentos en que tenemos muchísimas ganas. Es decir, tenemos una pelea, ¿no?, con nuestra pareja, y pensamos que odiamos a esa persona, que no queremos estar más, y de repente nos amigamos, nos enamoramos y nos agarra un deseo erótico tremendo. Nos pasa también con las vacaciones. Nos vamos de vacaciones y aumenta nuestra cantidad de deseo. ¿Por qué? Porque el trabajo también nos la saca. Entonces, la diversidad está en nosotros mismos, y en la vejez hay diversidad. Claro. Hay diversidad, que significa que muchas veces algunos de nuestros deseos que se planteaban de ciertas maneras van tomando otras formas, lo cual no significa que se pierda
ese principio articulador que sería el erotismo, ese deseo que tenemos por la otra persona, por gozar, a veces por gozar con la fantasía de la otra persona, no hace falta que tengamos relaciones, digo, el erotismo justamente lo que refleja es que nos hicieron creer que el deseo sexual se completaba en la relación sexual. Es decir, la relación genital, donde yo estaba con la pareja y donde íbamos desde algo que era como la fase inicial, donde nos dábamos unos besos, donde entrábamos en calor y terminábamos en la relación genital. Hoy lo que sabemos es que el erotismo es algo mucho más disgregado y que a veces puedo disfrutar de rozarme, de besarme, pero no necesariamente tiene que concluir en una relación sexual, cosa que las mujeres lo entienden más que los varones, y a veces las mujeres se quejan un poco por esto, porque no necesariamente siempre tiene que ir para el mismo lugar. A veces para los el lugar varones, del coito y del coitocentrismo, claro, ¿no? Exactamente. Claro. La mujer a veces se despliega más, pero también el varón mayor, cuando no tiene una demanda de género, es decir, de ser masculino, de meter el gol y de tener que terminar con la eyaculación, también lo que te dice, y esto todos los que tenemos pacientes muchos de 80 años o más, lo que te dicen es, no necesito ya tantas veces la relación sexual, a veces se da, me gusta dormir juntos, mimarnos, tocarnos, hay mucha gente, y lo más llamativo es que hay mucha gente joven que está diciendo lo mismo ahora. ¿Por qué? Porque se está rompiendo esa idea de que tener sexo era un coito genital. Claro, y es una exigencia tremenda para los varones de cualquier edad. Exacto. Claro. Para los mayores también, mucho más. Y mucho más, ¿por qué? Porque sabemos que la erección no es tan automática como en otros momentos de la vida. Claro. Es decir, no solo que tarda más, no solo que vamos a necesitar una pareja que nos acompañe más con el sexo oral, sexo manual o como fuese, sino que probablemente algunos días, porque estamos cansados, porque no estamos bien físicamente, no podamos tener la mejor erección, pero podamos hacer muchas otras cosas. Entonces, si lo vivimos como que fallamos, entonces ahí lo más probable es que el varón se repliegue sexualmente. Claro. ¿Sabés qué pensaba, Ricardo? Que también las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, los más jóvenes, es como que fueron los que muestran tanto la diversidad y se conectan de otra manera, que también me parece como que son inspiradores para los más grandes. Digo, viste esta cuestión de apertura que tienen, ¿no? Vos ves que, ¿te parece que esto tiene que ver también cómo estas nuevas generaciones impactan en los más viejos con las nuevas formas de vincularse sexualmente también, ¿no? Exactamente esto, Moni, mira, lo dicen especialmente la gente LGBT. En una investigación que estamos llevando en la cátedra, una de los referencias permanentes que dicen estas personas mayores es, me animé cuando los vi a ellos, que se animaban, que no tenían vergüenza, que no tenían miedo, que enfrentaban la vida. Digo, un poco enfrentarse a las otras posibilidades también es una cuestión a veces de valentía, pero la valentía no es un rasgo meramente individual. Si yo viví en una cultura en la cual me reprendían duramente por cualquier cosa que podía decir y podía ser considerado un delito, una vergüenza o incluso gente que fue echado de la casa, muchas mujeres que fueron echadas por sus madres de la casa. Es tremendo. Digo, no aprendieron, fueron valientes de poder persistir aunque sea en el ocultamiento. Pero entonces esa gente te dice, yo veo a los jóvenes y los jóvenes me inspiran a darse un beso en la calle, ¿no? Un señor me decía, el otro día pasé por el Colegio Buenos Aires y vi dos chicos de la mano que en un momento se dan un beso y me dice, me tuve que parar y decirle, chicos, los felicito, pero yo ya no puedo hacer eso, ¿no? Es como que él sentía que no podía traspasar, y otra gente sí se anima a traspasar el límite, y creo que bueno, que nos están enseñando muchas cosas que incluso en la facultad a veces nos complican, ¿no? Cuando uno pone ciertas imágenes y ya uno ve una crítica que antes en otro momento no tenía. Hay otra lectura, ¿no? Una lectura, más abiertos son. Yo noto mucha diferencia y también noto que los mayores aprendieron mucho en este último tiempo y que se visibilizaron más. Porque el otro día, por ejemplo, vos mandaste una publicidad de Brasil, ¿no? De una publicidad erótica. Eso también, digo, cambió en algo, ¿no? Algo cambió también, digo. Se ve más. Pero a mí me parece que también los brasileros como cultura son más
relajados, más desprejuiciados, tienen otra relación con el cuerpo diferente que los argentinos, ¿no es cierto? Pero vamos con estas investigaciones, con todo este trabajo, Sí. con esta educación acerca de los derechos sexuales de las personas, vamos por lo menos poniendo, ¿no?, en la cabeza la duda, ¿no?, y la capacidad de reflexión sobre el tema, ¿no es cierto? Sí, yo creo que las últimas investigaciones que tenemos, digo para tomar una referencia un poquito más amplia, que lo que uno puede ver también en los pacientes, digo que también es una referencia, pero muchas veces de un nivel socioeconómico distinto, qué sé yo. Pero lo que estamos viendo es que la gente está reclamando más el derecho a la sexualidad y lo que yo siempre cuento es que ustedes saben, como decían antes, que yo he pasado por gran parte de Iberoamérica y especialmente del país, hablando de empoderamiento en términos generales. Ujú. Y una de las partes de esa noción de empoderamiento era el empoderamiento sexual. Si había algo que agradecieron desde Ushuaia hasta gran parte de México, les diría, era haber hablado seriamente de la sexualidad. Gente que te decía, yo nunca en mi vida me hablaron seriamente y agradecían porque decían, usted dice cosas que yo sentía, usted dice cosas que a mí me estaban pasando, no es que yo le estaba diciendo de algo que era como una realidad exótica, sino Claro, que ellos lo sentían pero no lo podían expresar. claro. Entonces, especialmente en las mujeres, ¿no? Que fueron las que vivieron la mayor represión erótica en varios lugares de tanto de Argentina como de México y de España, me contaron la misma anécdota, perdón, se me cayó el Sí. sillón, que iban a un colegio de monjas donde cuando cerraba la puerta decía, cuidado, Dios te está mirando. Claro. A mí me llamó la atención que en Apa, 3 países claro. distintos haya una frase tan salvaje como esta, ¿no? Porque fíjense qué manera de representar a un Dios espantoso, pedófilo, Ujú. y realmente mucha gente viene con temores, desde los temores por la masturbación, ¿se acuerdan las cosas que se Claro, decían? Que sí, iban a crecer los Sí, pelos, que iban sí. a, sí, que la gente no se iba a desarrollar si se masturbaba, que no había los Boy Scouts decían que no había que desperdiciar líquidos, y era básicamente Claro. esto, para no... Entonces la sexualidad realmente era vista como un peligro y no como una forma de conectarse con uno mismo. Y fíjense que todavía tenemos tantas dificultades con la ESI y con todas estas cosas de ponerla Sí. en juego, y pareciera que nos es más fácil hablar, como decía Foucault, de las enfermedades de la vejez que de los disfrutes y los placeres, claro, y enseñar a disfrutar el placer en la vejez. claro. Porque en la vejez y a lo largo de toda la vida, la verdad que Pero la yo vejez es un gran momento para entregarse al erotismo, en el sentido de que ya cumpliste con Dios y la patria, ¿no? Y entonces ahí, en la vejez tenés que cumplir con vos mismo, totalmente, tenés ¿no? que cumplir Claro. con vos, tenés que cumplir, tenés que redescubrir partes del cuerpo que muchas veces eran de muy estimadas, como por ejemplo el pene y cierto nivel de erección. Tenemos que redescubrir un cuerpo que no tiene las formas de la juventud, tenemos que superar un montón de estigmas muy negativos de nuestra cultura que hacen que la sexualidad se vuelva como a menos, que se vuelva criticable y que muchas veces la gente prefiere a veces retirarse de esto antes que continuar. Entonces, Antes que creo Llegar, continuar por el disgusto con el propio cuerpo y por la dificultad de mostrar ese cuerpo envejecido frente al otro, que puede pensar que no le va a gustar ese cuerpo envejecido, ¿no? totalmente, claro. cuando hay alguna discapacidad, cuando el cuerpo está muy arrugado, todas las estrategias que veíamos en la investigación eran de ocultamiento. ¿Cómo hago para mostrar una Ujú. parte y no mostrar la otra? Ujú. ¿En qué medida las mujeres sienten que los hombres van a mirar a las que son más jóvenes? Y las mujeres también miran a los hombres que son más jóvenes. Es decir, estamos en una cultura que se construyó a partir del desprecio del cuerpo del viejo, y que todo lo Ujú. que tiene que ver con el cuerpo de la vejez parece que es visto como feo. Entonces, por eso es tan importante poder modificar estas cosas. Yo en los últimos tiempos, ustedes saben que estuve trabajando con un grupo de gente de Gran Bretaña, en donde me dediqué a investigar grupos de jóvenes en distintos ámbitos que le gustan los viejos.
y las viejas. Y la verdad es que fue súper rico. ¿Por qué? Porque lo que uno se da cuenta es que cuando se rompen estos controles morales, porque de última la estética es otro control moral, te van a gustar la gente flaca, rubia, de ojos azules, parece que tenía, digo, que es el modelo europeo hegemónico. Pero entonces, cuando uno ve que hay gente que de un lugar un poco oculto se anima a mostrar su deseo por gente que no es hegemónica, como se dice ahora, Sí. en realidad uno se da cuenta que el ser humano podría ser mucho más diverso, como decía Judy, que lo que realmente somos. Y que esta especie de aprendizaje del rechazo deberíamos trabajarlo. Deberíamos trabajar a que en realidad nos puede gustar gente de todo tipo. Yo siempre cuento, y hace un tiempo me impactó porque en Kenia, nosotros ahora vemos a la gente negra como gente linda, ¿no? En términos generales, Occidente aprendió a gustar de la gente negra. Ajá. Pero todavía en Kenia, la gente rica se hace tratamientos para parecer blanco. ¿Por qué? Porque desprecian su propia negrura, digamos. Claro, claro. Y la gente de pueblos originarios en América Latina desprecia también su propia estética. No tenemos una estética de lo que significa tener una cara indiada. Es decir, ¿cuántas veces vemos una publicidad con alguien que tenga rasgos indiados? Yo me canso de ir a Bolivia, Perú, México. México es un caso donde el 90% de la gente tiene características indígenas, podremos llamar, no sé, que eso va cambiando mucho el nombre, pero vamos a la televisión y van a ver cuántas con esas características hay, casi ninguno. Casi ninguno, sí, porque a mí cosas que ustedes saben que me encantan las telenovelas mexicanas y le presto atención a todo, a estas cuestiones de la estética, a cuántas parejas de personas mayores aparecen en las telenovelas, porque también esos son modelos, ¿no? Que habilitan a la gente a pensar que el erotismo y que el amor, ¿no? Es posible en la vejez. Y de hecho, vos investigaste sobre las nuevas parejas en la vejez, ¿no? Porque no es lo mismo en la vejez que decimos, bueno, ya aprendí y ya tengo un tiempo de disfrute y ya me equivoqué en la juventud porque tuve que cumplir con mis padres, mi familia, con lo que se exigía de mí, ¿no? Mira, en relación a esto, por un lado diría algo que decía un famoso escritor francés, Chateaubriand, que decía que amar no es un acto tan natural, sino que en realidad hay algo que tiene que ver con nuestra naturaleza, pero también tiene que ver con algo con lo aprendido, con modelos. Es decir, para poder amar nos imaginamos como si fuéramos una pareja como Love Story, y justamente ahí, o como tantas otras, es medio antiguo lo mío, pero bueno, va con nuestra... Delatás la edad, Ricky, te voy a decir, estás delatando tu edad, ¿eh? Love Story es una vieja, pero digo, además el título Yo la miré. Pero fíjense que nos tenemos que identificar con estos personajes y nos faltan figuras de identificación con amantes viejos. Claro. Y en este sentido, Judy mencionaba una investigación que para mí fue muy placentera, que era de personas mayores que habían armado su pareja de grandes. Claro. Y algo que aparecía era que en términos generales lo que me decían es que en este momento el amor, a ver, podríamos decir en términos psicológicos, era menos narcisista. ¿Qué significa? Que uno le importa menos ciertas características de cierta estética demasiado cuidada del otro, como que uno ya había aprendido algunas cosas que uno en general le daba mucho más importancia al buen humor, al carácter, al llevarse bien, como que todas esas cosas donde uno se enamoraba de cierta idealización en la juventud, no estaban. Uno sabía, algo que me encantó, que decía, yo ya sé en esta edad que él no me va a cambiar a mí, ni yo la voy a cambiar a ella, que somos como somos y la vida es así. Es decir, aprendimos algunas cosas que nos sirven para armar parejas menos conflictivas. Detrás de esto hay una gran investigadora norteamericana que se llama Carstensen, que hizo una gran investigación. La mía es una investigación pequeña, de unos 20 casos más o menos, pero que en realidad fue muy reveladora. ¿Por qué? Porque ella, a partir de muchísimos datos, lo que encontró es lo mismo, que en realidad lo que ella dice es, la gente se enamora más de lo que tiene y no tanto de los ideales que tiene. Claro. Es decir, por ejemplo, ella cuenta algo muy interesante que yo también lo había visto, que dice, el duelo por la primer pareja de toda la vida
es un duelo muy doloroso. ¿Por qué? No tanto porque estemos tan enamorados, muchas veces incluso hay poco amor, pero es doloroso porque armamos nuestra vida en relación a la otra persona. Entonces, cuando tenemos que desarmar esa relación, tenemos que desarmarnos a nosotros mismos. Cuando armamos una relación de grandes, Claro. en realidad sabemos lo que somos, lo que es el otro. Mucha gente no quiere irse a vivir con la otra persona. Las mujeres dicen, yo no quiero seguir lavando calzoncillos, Sí. pero básicamente lo que dicen es, quiero seguir manteniendo cierto margen de autonomía. Entonces muchas veces vemos que se encuentran los fines de semana, se encuentran para tomar algo, salen de vacaciones juntos, pero ya al vivir juntos no lo quieren. Con lo cual digo, fíjense cómo se arma la relación desde otro lugar de mayor autonomía que el que armamos cuando fuimos más jóvenes y bueno, nos depositamos y además, bueno, después de 30, 40, 50 años, obviamente uno se aferra mucho a la otra persona. Claro. Entonces, básicamente lo que ella decía es que los duelos son mucho menos dolorosos en parejas de grandes que en parejas de gente joven. Y una mujer que yo la entrevisté me decía, ¿sabes lo que pasa? Yo sabía que esto iba a durar lo que iba a durar, pero agradezco a Dios que me lo dio por el tiempo que tuvimos. Claro. Y me pareció una belleza extraordinaria esa idea. El disfrute y la sorpresa de encontrarse nuevamente con el amor y de estar en el tiempo presente disfrutándolo. Sí. Es hermoso. Bueno, Mónica, me parece que lo vamos a tener que volver a invitar. Otra vez, lo vamos a invitar otra vez porque nos quedamos con un montón de preguntas, Ricardo. Sí. Y el tema da para hablar 2 horas. Sí, sí. Y hay muchos. Te vamos a invitar en otro momento de vuelta. Y hay muchos temas que queremos charlar. Saludo a la columnista de lujo que tienen ustedes. Sí. La está viendo, Ricardo. La está viendo. Hola, Ricky, un placer escucharte. Yo estaba pensando cuando entré y te escuchaba, encantada de compartir este momento con mentores y colegas, y que yo iba a hablar del maltrato en la vejez, en las demencias y en la enfermedad mental, y cuando te escuché me agarró el enano fascista adentro diciendo, ¿y ahora cómo encajo yo que estabas hablando de placer sexual y de habilitar el placer sexual que hace años en la vejez, ¿no?, que escuchaba? Pero mientras te iba escuchando me fui serenando yo también, como eso que decías de las conclusiones tuyas y de Carstensen, y pensaba, por un lado, a las personas con demencia, y en la sexualidad peor todavía, también hay como un tabú, un estigma, un maltrato, un destrato, por ignorancia, creo yo, en un sentido de desconocimiento, uso el término de ignorancia, y por otro lado también pensaba en la esperanza, cuando hablabas de las parejas que se habilitan, de esta investigación en Inglaterra, de gente joven, digamos, de la esperanza del cambio y de la aceptación que se ve. Yo te escucho y le escucho a Judy hace años sobre estos temas y cada vez voy viendo una evolución social, si bien a todos nos quedan, o digamos, hablo de mí, nos queda a veces como nos sorprendemos en alguna película muy fuera de nuestra habitualidad de concepción erótica en la vejez, pero creo que hay cambios, y entonces pensaba, bueno, también con las personas que sufren demencia y que son estigmatizadas, o si tienen un deterioro leve, si manifiestan algún interés por una persona joven, este viejo, o sea, las peores expresiones, este viejo está gagá, este viejo es un viejo verde, desinhibido, degenerado, claro, y está desinhibido, y todo se achaca a la enfermedad y se medica. Y no hay deseo, hay enfermedad solamente. Hay enfermedad y no es deseo, y se conceptualiza o se categoriza como parte de la enfermedad. Así que bueno, me relajé un poco después de escucharte ese camino que hiciste vos con todo tu conocimiento y que vas abriendo caminos hace años, ¿no? Desde México para acá y desde todos lados, con estos temas y con todo. La sexualidad y las demencias, vos sabés que es el nuevo tópico de atención a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en realidad esta idea de que porque está demente ya pareciera que perdió toda su capacidad de disfrutar es falsa, y que en realidad siempre se habló como de fallas cognitivas que llevaban a esto, y en realidad sí hay fallas cognitivas que pueden hacer confundir a la persona al objeto de deseo, que pueden llegar a mutar las formas clásicas en las cuales se presenta cierta sexualidad, pero la verdad es que muchas de estas personas que pueden
masturbarse públicamente, que pueden chupar a veces algo para poder gozar, o que pueden gozar teniendo relaciones, hoy lo que se sabe es que bajan los niveles de ansiedad, que no es negativo, sino que concretamente el único problema es tratar de llevarlo a un lugar donde no lo hagan públicamente, pero que lo sigan disfrutando, porque también ellos merecen, y esto es un poco el tema, y te dejo a vos, justamente la no violencia es poder disfrutar de la vida también. Totalmente. Claro, creo que es esto, ¿no? Y pensaba en la educación y el rol que tienen los profesionales de la salud, los académicos como ustedes, que están en lugares que se genera conocimiento, que va promoviendo y abriendo caminos que son tabúes, también en este tema, y en la educación del personal de salud que trabaja, por ejemplo, en una residencia, ¿no? Que no puedan, digamos, que puedan acompañar y no sentirse, porque es legítimo, si bien está, digamos, no es funcional y no es adecuado en relación al cuidado de un paciente, tal vez por su desconocimiento se sienten perturbados y no saben cómo manejar la relación, entonces o lo empujan o los destratan o los maltratan sin querer por no estar informados. Creo que hay una responsabilidad muy grande de las personas que van a la vanguardia en el conocimiento de bajarlo a toda la sociedad, ¿no? Esto que vos decís, que no solamente tienen derecho a disfrutar, sino que todo no es origen por la neuropatología. Claro. Que es otra de las cosas que trajo Kidwood. Yo iba a hablar... Espérame un momentito, Ana, espérame un momentito, que vamos a despedirlo. Lo vamos a despedir a Ricardo y te presentamos a vos con la cortina. Te agradecemos muchísimo. ¿Hay mensajes para Ricardo? Muchísimos. A ver, dale. A transmitir. Ana Macier, gracias por haber invitado al doctor. Un placer escucharlo después de haberlo leído tanto. Excelente, muchas gracias. Abrazos grandes, Laura Joffé. Sara Winograd, Patricia Guido nos está escuchando, nuestra colega de la cátedra. Le mandamos un abrazo a Patri. Bueno, mucha gente que te está escuchando y que sos un ídolo. Un momento erótico con el doctor Yakub. Me encantó. Momento erótico. Lo vamos a volver a invitar porque ya sabemos que los oyentes lo disfrutan mucho. Muchísimas gracias, doctor Yakub, por estar con nosotras en Los Años No Vienen Solos. Nos vemos. Chau, gente. Hasta luego. Chau.